Esto ocurrió en noviembre de 2009, y honestamente durante años pensé que probablemente había una explicación normal para todo lo que pasó allá arriba. Pero mientras más tiempo pasa, más difícil se me hace convencerme de eso. Yo trabajaba en ese entonces para una empresa pequeña de manejo forestal en el norte de Canadá, bastante cerca de la frontera entre Ontario y Manitoba, en una zona donde prácticamente no había nada durante cientos de kilómetros además de bosque, lagos congelándose y caminos de tierra usados únicamente por compañías madereras o algunos cazadores locales. Éramos 5 personas asignadas a revisar una sección bastante remota antes de que cerraran operaciones por invierno. Algo bastante rutinario para nosotros porque todos teníamos experiencia trabajando en lugares aislados, así que nadie veía aquella salida como algo particularmente extraño. El plan era quedarnos 4 días revisando marcadores forestales, hacer mantenimiento básico en algunos equipos que se dejarían almacenados durante toda la temporada y regresar antes de que llegara una tormenta que, según el pronóstico, iba a empeorar bastante hacia el final de la semana. Todo sonaba completamente normal cuando salimos. Llegamos al sitio cerca del mediodía y montamos el campamento junto a una vieja cabina prefabricada que la empresa llevaba usando probablemente desde principios de los 90. Era una estructura simple, nada especial, 4 camas metálicas, una pequeña estufa a gas, una radio vieja conectada a una antena exterior y algunas provisiones de emergencia en caso de que alguien quedara atrapado varios días. Recuerdo que durante las primeras horas, todo transcurrió exactamente como siempre. Yo estaba con Mark, que era probablemente el más experimentado del grupo, revisando algunos sensores viejos de humedad instalados en árboles de la zona, mientras los otros 3 hacían inventario dentro de la cabina. El clima estaba empeorando más rápido de lo que habíamos calculado, y cerca de las 5 ya se podía sentir ese tipo de frío seco que normalmente significa que la nieve viene en serio. Incluso bromeamos un poco con que probablemente íbamos a terminar atrapados ahí un día extra. Nadie parecía preocupado. Esa primera noche fue cuando pasó la primera cosa rara, aunque en ese momento ninguno realmente le dio importancia. Estábamos cenando dentro de la cabina cuando escuchamos algo golpeando una de las paredes exteriores. No fue un golpe particularmente fuerte, más bien sonó como si alguna rama hubiese sido empujada por el viento. Mark se levantó, abrió la puerta y salió con una linterna pensando que probablemente había algún árbol cediendo por el viento. Regresó menos de un minuto después diciendo algo que recuerdo perfectamente porque fue raro escuchar eso viniendo de él. Dijo que no había viento afuera. Recuerdo que varios nos reímos porque era imposible no escuchar cómo toda la estructura vibraba ligeramente, pero cuando abrimos otra vez la puerta notamos algo extrañísimo. El bosque estaba completamente inmóvil. No había sonido de ramas moviéndose. Ningún árbol se estaba balanceando. Ni siquiera escuchábamos animales. Lo único que seguía sonando era ese golpe seco cada ciertos segundos contra una de las paredes laterales de la cabina. Cerramos la puerta y asumimos que probablemente había algo congelado colgando del techo o alguna explicación parecida. Nadie siguió hablando del tema. Durante la madrugada me desperté porque escuché a alguien murmurando. Al principio pensé que alguno estaba hablando dormido, algo bastante normal cuando pasas muchos días trabajando jornadas largas, pero cuando abrí los ojos me di cuenta de que venía de Dave, que dormía en la cama justo frente a mí. No sé cómo explicarlo bien, pero no sonaba como inglés. Tampoco sonaba como francés, que era el segundo idioma de 2 de los chicos. Era como si estuviera repitiendo palabras muy rápidas entre dientes, casi como un susurro continuo sin pausas naturales entre frases. Pensé en despertarlo, pero honestamente estaba demasiado cansado y asumí que simplemente estaba soñando algo raro. Volví a dormir sin darle importancia. A la mañana siguiente fue Mark quien mencionó algo que cambió un poco el ambiente. Nos preguntó si alguno había salido durante la noche. Todos dijimos que no. Entonces nos llevó afuera detrás de la cabina y nos mostró una serie de huellas bastante profundas en la nieve fresca acumulada durante la madrugada. Lo raro no era ver huellas porque había alces y lobos en toda la región.
Lo raro era que parecían humanas. Recuerdo perfectamente que pensé que algún cazador se había acercado, pero inmediatamente algo no cuadraba. La distancia entre cada pisada era absurda. Debían ser casi 2 metros entre una marca y otra, como si alguien hubiese estado caminando con una zancada completamente antinatural. Mark se quedó observándolas varios segundos sin decir nada. Uno de los otros chicos sugirió que quizá era algún patrón extraño causado por nieve cayendo sobre marcas viejas, pero honestamente nadie parecía convencido. Ese mismo día la tormenta finalmente llegó y fue peor de lo esperado. La radio comenzó a fallar poco después del mediodía, y para la tarde ya no podíamos contactar a la base principal. Tampoco podíamos mover el camión porque el camino principal había desaparecido bajo suficiente nieve como para volver cualquier intento bastante estúpido. No era exactamente una emergencia porque teníamos provisiones, combustible y suficiente comida para al menos una semana. Pero recuerdo que ahí fue cuando todos empezamos a sentir esa incomodidad extraña que aparece cuando sabes que estás completamente aislado. Ya no era un trabajo normal. Ahora estábamos atrapados esperando que el clima mejorara. Esa noche Dave volvió a hablar dormido, pero esta vez todos lo escuchamos. Yo estaba jugando cartas con Aaron cuando comenzó ese mismo murmullo desde su cama. Aaron incluso se rió y dijo algo como que parecía estar rezando en latín o alguna cosa rara. Pero Mark no reaccionó igual. Se levantó inmediatamente y empezó a observarlo con una expresión que hasta hoy recuerdo perfectamente porque fue la primera vez que vi miedo real en su cara. Dave seguía repitiendo sonidos que ninguno reconocía, pero había algo extraño en el ritmo, porque sonaba casi demasiado constante, demasiado uniforme, como si estuviera repitiendo exactamente la misma secuencia una y otra vez, sin equivocarse nunca. Mark terminó despertándolo de golpe. Dave se levantó confundido y juró que no estaba soñando nada. No sé exactamente cuánto tiempo pasó después de eso, pero debían ser cerca de las 2 de la madrugada cuando escuchamos algo caminando afuera. Todos lo escuchamos esta vez. Era imposible confundirlo con un animal porque se movía alrededor de la cabina demasiado lentamente, haciendo pausas largas entre pasos, como si estuviera rodeando toda la estructura observándola. Recuerdo que el sonido se detenía frente a cada ventana varios segundos antes de continuar avanzando. Aaron intentó mirar afuera, pero Mark prácticamente le gritó que se alejara. Eso me llamó la atención porque hasta ese momento Mark siempre había sido el más calmado de todos. Nadie dijo absolutamente nada durante varios minutos, mientras seguíamos escuchando aquellos pasos avanzar lentamente alrededor del campamento. Entonces, escuchamos la radio. La radio estaba apagada. No quiero decir que empezó a transmitir estática o que se encendió accidentalmente. Estoy diciendo que literalmente escuchamos una voz saliendo del altavoz de una radio que llevaba varias horas sin energía. Al principio no entendimos qué estaba diciendo, porque sonaba distorsionado, pero poco a poco empezó a hacerse más claro, y todos nos congelamos exactamente al mismo tiempo porque la voz que estaba hablando era la de Dave. Estaba repitiendo exactamente los mismos sonidos extraños que él había estado diciendo dormido las 2 noches anteriores. Dave seguía sentado a menos de 2 metros de nosotros, pálido, sin moverse. La radio siguió transmitiendo aquello durante probablemente 20 segundos antes de apagarse sola otra vez. Nadie durmió después de eso. Cerca del amanecer el sonido de pasos volvió, esta vez mucho más cerca. Escuchábamos algo rozando directamente la pared metálica exterior, desplazándose lentamente alrededor de la cabina. Aaron finalmente tomó una linterna y decidió mirar por una pequeña ventana lateral, a pesar de que Mark seguía diciéndole que no lo hiciera. Nunca voy a olvidar su cara cuando retrocedió. No gritó. Ni siquiera habló inmediatamente. Simplemente retrocedió varios pasos y dejó caer la linterna al suelo. Cuando finalmente dijo algo, fueron solo 4 palabras. No está tocando el suelo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso porque honestamente todo se volvió bastante confuso.
Recuerdo escuchar algo golpeando el techo. Recuerdo que Dave empezó a vomitar de forma repentina mientras seguía murmurando aquellas palabras extrañas. Recuerdo que Mark intentó arrancar la radio otra vez, aunque sabíamos que no funcionaba. Lo siguiente que recuerdo claramente fue despertarme varias horas después dentro del helicóptero de rescate. La tormenta finalmente había pasado, y un equipo fue enviado cuando perdimos comunicación demasiado tiempo. Según el reporte oficial, nos encontraron inconscientes dentro de la cabina. Hipotermia severa en 3 casos. Dave nunca apareció, simplemente desapareció. No encontraron huellas alejándose del campamento. No encontraron rastros de animales. No encontraron evidencia de que nadie hubiera entrado o salido. Lo único extraño que apareció en el informe fue algo que uno de los rescatistas mencionó semanas después cuando regresé a la ciudad. Dijo que cuando abrieron la puerta de la cabina encontraron algo tallado repetidas veces en una de las paredes interiores, usando probablemente una navaja o alguna herramienta afilada. Era la misma frase escrita una y otra vez. Pero no estaba escrita en inglés. Y según Recursos Humanos, Dave no hablaba ningún otro idioma. Esto pasó en octubre de 2017, y durante bastante tiempo ni siquiera me gustaba hablar del tema porque cada vez que intentaba contárselo a alguien sentía que yo mismo estaba escuchando algo completamente absurdo, como si estuviera reconstruyendo mal ciertos recuerdos, o exagerando cosas que probablemente tuvieron una explicación normal, y que simplemente mi cabeza fue deformando con el tiempo. Pero hace unos meses encontré una publicación vieja en un foro donde varias personas discutían historias extrañas relacionadas con zonas remotas de Alaska, y algunas de las experiencias que describían eran inquietantemente parecidas a lo que pasó esa semana. Así que supongo que escribir esto es mi forma de ordenar un poco todo lo que todavía no logro entender. Mi padre había cazado prácticamente toda su vida, y desde que yo tenía unos 15 años, me llevaba 1 o 2 veces por temporada a distintas zonas del interior, normalmente bastante lejos de cualquier pueblo, porque odiaba los lugares donde se juntaban demasiados cazadores, y siempre decía que si ibas a pasar varios días en la naturaleza, hacerlo rodeado de otras personas arruinaba completamente la experiencia. En ese entonces yo tenía 24 años, y esa iba a ser probablemente nuestra última salida juntos, antes de que él se mudara definitivamente a Idaho. Así que ambos queríamos hacer algo más largo que de costumbre. Salimos temprano un jueves manejando casi 7 horas hacia una región bastante aislada al norte de Fairbanks, una zona donde él ya había estado varias veces años atrás, y que conocía bastante bien porque trabajó una temporada haciendo mantenimiento para una compañía que instalaba líneas eléctricas en pueblos pequeños. Recuerdo que el viaje fue completamente normal. Hablamos de trabajo, de política, de mi hermana que acababa de comprometerse y de varias tonterías relacionadas con cacerías pasadas, especialmente una vez en la que un alce prácticamente destruyó parte de la camioneta porque mi padre cometió el error de acercarse demasiado rápido después de disparar. Nada fuera de lo normal. Incluso cuando llegamos al lugar donde planeábamos dejar el vehículo y continuar caminando, todo parecía exactamente como esperábamos. El clima estaba frío pero estable, el cielo completamente despejado y no había señal de que el pronóstico fuese a empeorar pronto. Caminamos probablemente unas 2 horas cargando provisiones hasta llegar a una pequeña zona abierta, cerca de un arroyo poco profundo donde decidimos montar la tienda. La idea era pasar al menos 3 noches ahí, explorar varios kilómetros durante el día y regresar cuando ya no quedara suficiente comida o cuando alguno lograra cazar algo suficientemente grande como para justificar terminar antes. Durante esa primera tarde encontramos bastante actividad reciente de ciervos y algunas huellas viejas de oso negro, aunque nada particularmente interesante. Recuerdo que mientras cenábamos, mi padre hizo un comentario que me llamó la atención, pero que en ese momento no procesé demasiado. Me preguntó si había escuchado silbidos mientras caminábamos más temprano. Le dije que no. Él respondió algo como, probablemente fueron aves, y siguió comiendo.
Honestamente no le di ninguna importancia. La primera noche fue completamente normal excepto por algo pequeño que recién entendí después. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana porque escuché algo moviéndose cerca de la tienda. No era raro porque constantemente hay animales merodeando campamentos, especialmente si detectan olor a comida, así que simplemente abrí un poco el cierre esperando escuchar ramas quebrándose o algún sonido típico de un animal alejándose. Pero afuera no escuché nada. Absolutamente nada. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. Mi padre estaba despierto. No completamente incorporado, pero claramente no dormía. Estaba mirando hacia la entrada de la tienda con una expresión extraña, como si estuviera esperando algo. Le pregunté en voz baja qué pasaba y simplemente me respondió que probablemente algún zorro había pasado cerca. Después cerró los ojos otra vez. Yo también volví a dormir. Al día siguiente caminamos bastante más lejos siguiendo rastros frescos, cerca de una zona más densa del bosque, y fue ahí donde encontramos algo que ninguno logró explicar. Había un ciervo muerto apoyado parcialmente contra unos arbustos bajos. A primera vista parecía el resultado normal de algún ataque animal, probablemente un lobo o un oso, pero al acercarnos vimos que algo no encajaba. El abdomen estaba completamente abierto, pero casi no faltaba carne. No había marcas de arrastre, no había mordidas visibles alrededor del cuello o extremidades. Era como si alguien hubiese cortado parte del cuerpo únicamente para abrirlo, y luego hubiese abandonado todo ahí. Mi padre estuvo observándolo varios segundos, y recuerdo que dejó escapar una especie de risa nerviosa, algo raro viniendo de él, porque normalmente era increíblemente racional con estas cosas. Me dijo que nos fuéramos de ahí. Ni siquiera quiso inspeccionarlo más. Ese cambio de actitud me acompañó durante toda la tarde porque él no era una persona que se asustara fácilmente. Mientras regresábamos al campamento seguía volteando constantemente hacia los árboles, no de forma exagerada, pero suficiente como para que yo empezara a notarlo. Cerca del anochecer finalmente le pregunté qué le estaba pasando, y me dijo algo que honestamente olvidé durante mucho tiempo hasta que todo terminó. Me dijo que durante la mañana había encontrado huellas en barro húmedo cerca del arroyo, pero no me quiso decir nada para no preocuparme. Le pregunté qué tipo de huellas, y respondió algo que en ese momento me pareció una broma extraña. Dijo que parecían huellas humanas, pero demasiado delgadas, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre huesos. Esa segunda noche fue cuando todo cambió. Debían ser cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché claramente la voz de mi padre afuera de la tienda. No quiero decir que escuché algo parecido a él. Estoy diciendo que escuché exactamente su voz. Escuché a mi padre decir mi nombre desde afuera. Al principio pensé que había salido sin despertarme, probablemente para revisar algo o ir al baño. Así que inmediatamente me incorporé para responderle, pero en ese mismo instante, sentí una mano agarrándome con fuerza el brazo. Era mi padre. Estaba acostado a mi lado, completamente despierto. Todavía recuerdo la presión exacta de sus dedos sujetándome mientras me miraba fijamente sin decir una sola palabra. Durante varios segundos ambos seguimos escuchando aquella voz afuera repetir mi nombre con exactamente el mismo tono que había escuchado miles de veces durante mi vida. Era imposible distinguir diferencia alguna. No sonaba distorsionada. No sonaba extraña. Era simplemente mi padre hablando a menos de 2 metros de la entrada. Yo intenté moverme, pero él me sujetó todavía más fuerte y comenzó a negar lentamente con la cabeza. La voz volvió a escucharse. Esta vez un poco más lejos entre los árboles. Luego otra vez, pero desde otra dirección. Lo que me hizo sentir enfermo fue darme cuenta de algo horrible casi inmediatamente. La voz no se estaba desplazando caminando. Simplemente aparecía en puntos distintos del bosque. A veces a la derecha, a veces detrás de nosotros, a veces cerca del arroyo. Como si algo pudiera reproducir exactamente el mismo sonido desde cualquier lugar. No sé cuánto tiempo estuvimos escuchando eso. Podrían haber sido 20 minutos o 2 horas.
Eventualmente todo quedó en silencio otra vez, pero ninguno durmió hasta que amaneció. Apenas salió suficiente luz, empezamos a desmontar campamento, sin hablar demasiado. Mi padre se veía completamente distinto. Estaba pálido y se movía rápido, casi desesperado. Recuerdo preguntarle varias veces qué estaba pasando, pero seguía ignorándome. Comenzamos a caminar de regreso hacia donde habíamos dejado la camioneta, y probablemente llevábamos 40 minutos avanzando, cuando me di cuenta de que él ya no venía detrás de mí. Me giré pensando que quizás se había detenido a ajustar algo en su mochila. No estaba. Vi el sendero vacío durante varios segundos esperando que apareciera. Pensé que tal vez se había desviado unos metros. Grité su nombre varias veces. Nada. Entonces escuché su voz, a mi izquierda, dentro del bosque. Me estaba llamando exactamente igual que durante la noche. No sonaba asustado. No pedía ayuda. Simplemente repetía mi nombre. Una y otra vez. Recuerdo acercarme instintivamente unos pasos hacia la dirección del sonido hasta que algo me detuvo. Vi huellas frescas sobre barro húmedo entre varios arbustos. Parecían humanas, pero los dedos eran demasiado largos. Ridículamente largos. Retrocedí inmediatamente. Dejé prácticamente todo mi equipo tirado ahí y corrí durante no sé cuánto tiempo hasta llegar a la camioneta. Manejé directamente hasta el primer puesto de policía estatal y regresaron conmigo varias horas después junto a un equipo de búsqueda. Nunca encontraron a mi padre. Nunca encontraron rastros de ataque animal. Nunca encontraron sangre. Nunca encontraron señales de caída o accidente. Oficialmente sigue clasificado como persona desaparecida. Lo peor vino meses después cuando decidí revisar una vieja cámara GoPro que habíamos llevado para grabar parte del viaje. Pensé que quizá encontraría algo útil que no habíamos visto en ese momento. El último archivo grabado comenzó cerca del atardecer del segundo día. Se veía a mi padre caminando varios metros delante de mí mientras cruzábamos cerca del arroyo. Hasta ahí todo normal. Lo extraño era el audio, porque durante toda la grabación se escucha claramente otra voz, la voz de mi padre, susurrando detrás de la cámara, mientras él aparece caminando frente a mí todo el tiempo. Nunca mostré ese video a nadie, todavía lo tengo guardado, y honestamente nunca he vuelto a verlo completo. Esto pasó en septiembre de 1998, y durante bastante tiempo ni siquiera pensé en ello como una experiencia particularmente extraña, porque en ese momento mi amigo Eric y yo estábamos completamente obsesionados con explorar asentamientos abandonados en el norte de Canadá, y sinceramente nuestra mentalidad durante esa época era bastante simple. Si encontrábamos algún lugar remoto del que casi no existieran fotografías o información reciente, inmediatamente queríamos ir. Los dos vivíamos en Whitehorse, y desde hacía casi un año nos dedicábamos a recorrer viejas rutas mineras, campamentos forestales cerrados, estaciones ferroviarias abandonadas, y algunos pueblos pequeños que habían quedado prácticamente vacíos después del cierre de operaciones industriales durante los años 70 y 80. En aquel entonces Internet todavía no era lo que es ahora, pero existían pequeños foros bastante nicho donde algunas personas compartían mapas antiguos o registros de lugares olvidados, y fue precisamente en uno de esos foros donde alguien mencionó un asentamiento minero bastante antiguo, ubicado en una región extremadamente aislada del Yukon, que aparentemente había sido abandonado abruptamente en algún momento de finales de los años 30. Lo que nos llamó la atención no fue el abandono, porque eso era relativamente común en esa zona, sino que la persona que publicó la información aseguraba que prácticamente no existían registros públicos claros, explicando por qué toda la población había desaparecido en cuestión de semanas, y que incluso algunos mapas más recientes habían dejado de marcar completamente el asentamiento. Recuerdo que pasamos probablemente 2 semanas organizando el viaje porque no era una zona particularmente accesible, y llegar implicaba conducir varias horas por caminos forestales bastante deteriorados antes de continuar a pie,
a través de una región donde no existía absolutamente ningún tipo de infraestructura moderna. Nosotros ya habíamos hecho cosas similares antes, así que no lo veíamos como algo particularmente extremo. Llevábamos equipo de camping, una vieja videocámara H&8 que Eric siempre cargaba para documentar cada lugar que visitábamos, suficiente comida para 4 días, mapas topográficos y una pequeña radio portátil para emergencias, aunque sinceramente la señal en esa región era casi inexistente. Durante todo el trayecto estuvimos bastante emocionados porque existía cierta fantasía extraña asociada con encontrar un lugar completamente congelado en el tiempo, especialmente en el norte, donde el clima muchas veces preserva estructuras durante décadas de una forma bastante surreal. Lo que esperábamos encontrar era otro asentamiento vacío, algunos edificios colapsados y probablemente restos de maquinaria oxidándose lentamente en medio del bosque. Nada más. Llegamos a la zona cerca del mediodía del segundo día, después de caminar varias horas bordeando una cadena montañosa baja, y recuerdo que mi primera impresión fue bastante extraña, porque inmediatamente noté que el lugar no parecía abandonado de forma natural. Cuando uno visita pueblos mineros abandonados, normalmente todo transmite cierta sensación de deterioro gradual, como si las personas simplemente hubieran dejado de mantener el lugar hasta que el tiempo terminara haciendo el resto, pero aquello se sentía diferente desde el primer momento. Había aproximadamente 20 estructuras visibles entre pequeñas viviendas de madera, un edificio administrativo parcialmente colapsado, restos de un almacén principal y lo que claramente había sido algún tipo de pequeña iglesia o edificio comunitario cerca del centro del asentamiento. Lo raro era que casi ninguna estructura mostraba señales normales de saqueo o reutilización. Las ventanas seguían intactas en muchos edificios. Algunas puertas seguían cerradas. Incluso encontramos herramientas todavía dentro de uno de los talleres, completamente oxidadas, pero donde claramente nadie había tocado nada en décadas. Recuerdo decirle a Eric que parecía más un lugar donde las personas hubieran desaparecido de golpe que un pueblo abandonado lentamente. Pasamos probablemente 2 horas recorriendo distintas construcciones, mientras Eric grababa casi todo, y durante ese tiempo empezamos a notar pequeños detalles extraños que individualmente no significaban demasiado, pero que poco a poco comenzaron a generar cierta incomodidad difícil de explicar. Primero encontramos varios utensilios todavía colocados sobre una mesa dentro de una vivienda pequeña, como si alguien hubiera estado comiendo poco antes de marcharse. Después vimos una cama improvisada cubierta por lo que parecían mantas todavía relativamente intactas, considerando el tiempo que supuestamente había pasado. Más tarde encontramos una libreta parcialmente destruida por humedad dentro de una oficina donde alcanzaban a distinguirse registros diarios de extracción minera, pero varias páginas finales habían sido arrancadas cuidadosamente. Nada de eso era particularmente aterrador, pero todo contribuía a esa sensación constante de que el lugar no había sido abandonado de manera normal. Eric incluso comentó que parecía un set de película donde alguien había olvidado explicar qué escena venía después. La primera cosa realmente extraña apareció cuando decidimos entrar en el edificio que habíamos identificado desde lejos como una pequeña iglesia. La estructura estaba bastante dañada. Parte del techo había colapsado, y varias paredes interiores estaban inclinadas. Pero al entrar, ambos notamos inmediatamente algo que ninguno esperaba ver. Todas las paredes interiores estaban cubiertas por marcas hechas directamente sobre la madera. No eran dibujos exactamente, tampoco parecían mensajes escritos. Eran decenas o quizás cientos de líneas profundas talladas verticalmente una junto a otra, formando patrones extremadamente repetitivos que cubrían casi cada superficie interior visible. Al principio pensamos que quizá eran daños normales causados por herramientas o por el paso del tiempo, pero cuando comenzamos a observarlas más de cerca, se hizo evidente que habían sido hechas deliberadamente, porque mantenían una separación casi idéntica entre cada marca, y muchas alcanzaban alturas bastante incómodas, demasiado altas como para haber sido realizadas cómodamente por una persona de pie sin utilizar algún tipo de soporte.
Eric comenzó a grabar todo mientras hacía bromas sobre rituales religiosos extraños, pero yo ya empezaba a sentir esa incomodidad irracional que a veces aparece cuando algo no encaja visualmente, aunque todavía no puedas explicar exactamente por qué. Seguimos explorando hasta que empezó a oscurecer y decidimos montar campamento cerca del almacén principal en lugar de regresar porque honestamente, ambos queríamos dedicar al menos otro día completo a documentar todo antes de volver. Mientras preparábamos comida, empecé a revisar algunos papeles viejos que había recogido dentro del edificio administrativo, y fue ahí donde encontré lo que cambió completamente la atmósfera del viaje. Entre varios registros financieros, apareció un conjunto de documentos bastante deteriorados, que parecían corresponder a reportes internos, escritos por el supervisor principal del asentamiento durante los últimos meses de operación. Mucho del texto era ilegible, pero varias partes seguían claras, y lo primero que me llamó la atención fue que repetidamente se hacía referencia a problemas de suministro durante un invierno particularmente severo, ocurrido un año antes del cierre. Se mencionaban retrasos extremos en rutas de abastecimiento, conflictos internos entre trabajadores y varias referencias ambiguas a personas desaparecidas durante patrullas alrededor del bosque. Lo más raro apareció en una de las páginas finales donde una frase parcialmente intacta decía algo como: algunos hombres han comenzado a negarse a dormir solos, y varios aseguran seguir escuchando a Thomas regresar cada noche, aunque Thomas lleva muerto casi 6 días. Recuerdo leer esa línea varias veces porque inmediatamente me produjo una sensación horrible, aunque no lograba racionalizar exactamente por qué. Esa noche casi no hablamos demasiado, y algo curioso empezó a ocurrir varias horas después de acostarnos. Yo estaba despierto mirando hacia el techo de la tienda cuando comencé a escuchar golpes secos viniendo desde algún punto del asentamiento. No sonaban aleatorios como ramas cayendo o animales moviéndose. Era un patrón demasiado uniforme. 3 golpes seguidos, una pausa bastante larga, luego otros 3 golpes exactamente iguales. Asumí que Eric también dormía hasta que lo escuché preguntarme en voz baja si yo estaba escuchando lo mismo. Permanecimos varios minutos intentando convencernos de que probablemente alguna estructura estaba moviéndose por cambios bruscos de temperatura nocturna, pero había algo extremadamente inquietante en la regularidad del sonido, porque continuó repitiéndose exactamente igual durante demasiado tiempo. Finalmente Eric tomó una linterna y decidió asomarse ligeramente desde la entrada de la tienda mientras yo seguía escuchando aquellos golpes repetirse a no demasiada distancia. Recuerdo perfectamente que pasaron quizás 5 o 6 segundos antes de que volviera a cerrar violentamente el cierre y retrocediera hacia mí sin decir nada. Cuando finalmente le pregunté qué había visto, tardó varios segundos en responder, y honestamente hasta hoy sigo recordando exactamente el tono de su voz, porque nunca antes le había escuchado sonar así. Me dijo que el sonido venía desde la iglesia. Le pregunté qué estaba golpeando, y me respondió algo que en ese momento me hizo pensar que simplemente estaba entrando en pánico por cansancio. Dijo que había visto movimiento dentro del edificio, pero no entendía cómo era posible porque juraba que no parecía alguien entrando o saliendo. Según él, algo se estaba moviendo detrás de una de las ventanas interiores, pero a una altura imposible, casi pegado directamente a la parte superior del marco, como si cualquier cosa que estuviera ahí estuviera inclinada de una manera completamente anormal. No dormimos prácticamente nada, y apenas empezó a amanecer comenzamos a recoger todo, con la intención de marcharnos inmediatamente. Fue mientras desmontábamos el campamento cuando ocurrió lo último, y honestamente probablemente fue lo que terminó convenciéndome de que jamás volvería a explorar lugares abandonados en regiones demasiado aisladas. Mientras guardaba parte del equipo, escuché a Eric llamarme desde el edificio administrativo donde habíamos encontrado los documentos la noche anterior. Entré pensando que quizá había encontrado algo más interesante, pero lo que vi me dejó completamente paralizado durante varios segundos. Sobre una pared interior cubierta de polvo donde no había absolutamente ninguna marca visible, la tarde anterior,
Ahora había varias líneas profundas recién hechas en la madera formando exactamente el mismo patrón vertical que habíamos visto dentro de la iglesia. Eran demasiadas para haber aparecido accidentalmente, y lo peor era que algunas seguían soltando pequeñas astillas frescas sobre el suelo, como si hubieran sido hechas apenas minutos antes. Nos fuimos prácticamente corriendo y durante semanas seguimos revisando archivos históricos en bibliotecas locales, intentando encontrar información más precisa sobre aquel asentamiento, porque ambos necesitábamos entender qué había ocurrido realmente ahí. Finalmente encontramos un periódico regional, extremadamente antiguo, donde se mencionaba brevemente el cierre definitivo de aquella operación minera, después de un invierno donde varios trabajadores murieron, debido a escasez extrema de alimentos y conflictos violentos internos, derivados, según el artículo, de episodios documentados de canibalismo entre algunos supervivientes antes de que llegara ayuda desde Whitehorse. Lo que nunca apareció explicado en ninguna parte fue por qué después del rescate absolutamente nadie regresó jamás para recuperar maquinaria, cerrar oficialmente el lugar o reutilizar infraestructura todavía funcional. Años después, Eric digitalizó parte de aquella vieja grabación HI8 y me envió algunos archivos. Nunca terminé de revisar todos, porque durante una secuencia grabada dentro de la iglesia, noté algo que ninguno de los dos había visto ese día. Mientras él filmaba lentamente las paredes cubiertas de marcas, durante aproximadamente 2 segundos, aparece al fondo una figura extremadamente alta, parcialmente oculta, detrás del altar destruido, observando directamente hacia la cámara. No logro distinguir exactamente qué era, porque la calidad de video era terrible, incluso para estándares de aquella época. Pero lo que sí sé con absoluta certeza es que ninguno de los dos estaba parado en esa posición cuando se grabó ese material. Todavía tengo esa cinta guardada en algún lugar. Nunca volví a reproducirla completa y sinceramente no tengo demasiado interés en hacerlo. Esto ocurrió en febrero de 2014, y probablemente es una de las pocas experiencias que he tenido en toda mi vida, donde honestamente todavía no consigo encontrar una explicación medianamente lógica, aunque durante años hice un esfuerzo bastante serio por convencerme de que simplemente había interpretado mal lo que vi. En aquel momento yo trabajaba haciendo fotografía de naturaleza y ocasionalmente colaboraba con 2 amigos bastante cercanos, Daniel y Chris, produciendo material para pequeñas revistas enfocadas en viajes extremos y expediciones de invierno. Durante ese invierno nos encontrábamos en una región bastante aislada del territorio de Nunavut, porque uno de nuestros clientes quería una serie fotográfica relacionada con auroras boreales en zonas donde prácticamente no existiera contaminación lumínica, y honestamente, era exactamente el tipo de proyecto que normalmente aceptábamos sin pensarlo demasiado, porque ya habíamos trabajado antes en lugares similares y estábamos bastante acostumbrados a movernos durante varios días usando motos de nieve o pequeños vehículos preparados para clima ártico. El plan completo duraba 4 días y consistía básicamente en alejarnos lo suficiente de cualquier asentamiento, encontrar una elevación razonablemente estable para montar un campamento pequeño y esperar buenas condiciones atmosféricas durante la noche. El primer día fue completamente normal, y sinceramente ni siquiera recuerdo demasiado porque prácticamente no ocurrió nada interesante, además de temperaturas bastante más agresivas de lo esperado. Estábamos avanzando en línea relativamente recta, siguiendo una ruta marcada previamente por GPS, y recuerdo que cerca del mediodía Chris fue el primero en notar algo raro sobre la nieve varios cientos de metros detrás de nosotros. Nos detuvimos pensando que probablemente se trataba de algún zorro ártico o quizá un lobo moviéndose paralelo a nuestra dirección, pero al acercarnos, notamos inmediatamente que aquello no correspondía a ningún animal que cualquiera de nosotros reconociera. Había una secuencia extremadamente larga de marcas individuales, separadas por distancias absurdamente grandes, demasiado grandes incluso para la mayoría de animales grandes, adaptados a ese tipo de terreno.
Mi primera reacción fue pensar que simplemente estábamos viendo huellas deformadas por viento o nieve reciente, porque honestamente no parecían demasiado claras. Pero Daniel fue quien insistió en algo bastante extraño. Las marcas parecían seguir exactamente nuestra trayectoria. No cruzaban la tundra aleatoriamente ni mostraban patrones normales de desplazamiento animal. Era como si algo hubiese estado moviéndose deliberadamente sobre nuestra misma ruta durante bastante tiempo. No pensamos demasiado en ello y continuamos avanzando, porque en una región así, prácticamente, todo termina cubriéndose nuevamente de nieve, en cuestión de horas. Y honestamente, perder tiempo analizando huellas extrañas en medio del Ártico no estaba demasiado alto en nuestra lista de prioridades. Lo que sí recuerdo claramente es que unas 3 horas después, durante otra pausa breve para revisar combustible, Daniel volvió a señalar hacia atrás exactamente el mismo patrón de marcas, pero esta vez bastante más cerca. Eso fue lo primero que nos hizo discutir un poco porque ya no tenía demasiado sentido. Ninguno de nosotros había visto absolutamente nada aproximarse durante todo el trayecto. No escuchábamos motores, no existían asentamientos relativamente cercanos, y aún así, aquellas mismas marcas seguían apareciendo detrás de nuestra posición, sin importar cuánto avanzáramos. Chris sugirió que quizá estábamos observando restos parciales de nuestra propia trayectoria deformados por nieve cruzada, pero inmediatamente descartamos esa idea porque nuestras motos dejaban un patrón completamente distinto, y aquellas marcas seguían apareciendo separadas entre sí por casi 1,5 metros, como si algo estuviera desplazándose dando pasos exageradamente largos sobre una superficie completamente plana. La situación empezó a volverse genuinamente incómoda cuando decidimos detenernos por tercera vez aproximadamente 1 hora después, y comprobamos que ahora las marcas no solo seguían nuestra trayectoria, sino que la distancia había cambiado otra vez. En ese punto, recuerdo caminar varios metros alejándome de las motos, intentando observar el horizonte completo, porque una tundra abierta normalmente permite detectar movimiento a enormes distancias, y sin embargo, no había absolutamente nada visible alrededor. Ni animales, ni personas, ni estructuras, ni accidentes geográficos relevantes. Era literalmente una planicie blanca extendiéndose durante kilómetros en todas direcciones bajo un cielo completamente despejado. Aún así, aquellas marcas continuaban apareciendo detrás de nosotros como si algo invisible estuviera repitiendo exactamente nuestra misma ruta, manteniendo siempre una distancia constante. Seguimos avanzando porque sinceramente no existía ninguna otra opción razonable, pero el ambiente cambió completamente a partir de ese momento, y durante casi las siguientes 2 horas, ninguno habló demasiado. Recuerdo revisar varias veces por encima del hombro esperando ver algo que justificara todo aquello, pero el paisaje seguía completamente vacío. Finalmente alcanzamos el punto donde planeábamos acampar poco antes del anochecer, y lo primero que hicimos incluso antes de descargar equipo fue revisar la nieve detrás de nuestra última posición. Las marcas seguían ahí, perfectamente visibles. Llegaban prácticamente hasta 20 metros detrás de donde habíamos estacionado y simplemente terminaban. No giraban, no continuaban lateralmente, no regresaban en dirección opuesta. Simplemente desaparecían abruptamente sobre nieve intacta, como si cualquier cosa que hubiese dejado aquellas impresiones hubiera dejado de existir exactamente en ese punto. Pensamos que probablemente esa sería la parte más extraña del viaje, hasta que al día siguiente revisamos el GPS de Daniel antes de iniciar el regreso. Durante varios minutos ninguno entendió lo que estábamos viendo, porque el dispositivo mostraba algo completamente imposible. Además de nuestra ruta normal registrada durante las últimas horas, existía una segunda trayectoria paralela, siguiéndonos durante aproximadamente 60 kilómetros completos, desde el momento exacto en que habíamos ingresado a aquella zona abierta de tundra. Al principio, asumimos que era un error normal del sistema, hasta que notamos algo peor. Esa segunda trayectoria no correspondía a movimiento sobre el suelo. Según los datos de altitud registrados automáticamente por el dispositivo,
Aquella señal había permanecido durante casi todo el recorrido, a aproximadamente 8 metros por encima del nivel donde nosotros nos estábamos desplazando. Nunca publicamos ese material en la revista. Nunca usamos ninguna de las fotografías tomadas esa noche porque, honestamente, ninguno quería seguir hablando demasiado del tema, y durante bastante tiempo intentamos convencernos de que simplemente se trataba de algún fallo extremadamente improbable del GPS combinado con marcas extrañas, creadas por condiciones atmosféricas poco comunes. El problema apareció varios meses después cuando un conocido nuestro que trabajaba reparando equipos revisó los archivos originales del dispositivo, intentando encontrar errores técnicos. Recuerdo perfectamente lo primero que dijo, después de terminar, porque fue probablemente la única vez que escuché genuina preocupación en su voz. Nos preguntó por qué durante exactamente 3 horas el sistema había registrado constantemente una cuarta fuente térmica moviéndose junto a nosotros, cuando únicamente 3 personas habíamos realizado toda esa expedición. Nunca conseguimos responderle eso. Esto ocurrió a principios de diciembre de 2003, y durante mucho tiempo asumí que probablemente todos los involucrados habíamos firmado suficientes documentos de confidencialidad como para dejar el asunto enterrado permanentemente. Pero han pasado más de 20 años, y sinceramente ya no me importa demasiado lo que cualquier agencia gubernamental piense sobre algo que, hasta donde sé, jamás fue explicado correctamente. En aquel entonces yo trabajaba como técnico de soporte contratado por una pequeña empresa, que ocasionalmente prestaba servicios a varias instalaciones remotas del gobierno federal en el norte de Montana, y gran parte del trabajo consistía simplemente en trasladarnos a estaciones aisladas donde personal científico operaba equipos bastante sensibles relacionados con monitoreo ambiental, telecomunicaciones o recopilación de datos meteorológicos de largo plazo. Normalmente eran trabajos increíblemente aburridos porque casi siempre se trataba de reparar sistemas eléctricos menores o sustituir piezas dañadas por temperaturas extremas. Así que cuando recibimos una orden urgente relacionada con una estación remota llamada K-17, sinceramente ninguno de nosotros esperaba algo distinto a otra visita técnica rutinaria en medio de la nada. Lo primero raro fue que la solicitud no venía acompañada por demasiada información. Normalmente cada instalación enviaba reportes bastante específicos, describiendo fallas técnicas, historial de mantenimiento y condiciones generales del personal presente, pero esta vez únicamente recibimos una notificación indicando pérdida completa de comunicación durante 76 horas consecutivas, algo suficientemente inusual como para justificar movilizar un pequeño equipo inmediatamente. Éramos únicamente 3 personas asignadas a la revisión inicial, porque se suponía que debíamos llegar, restablecer sistemas básicos y confirmar el estado operativo antes de enviar soporte más especializado si era necesario. Recuerdo perfectamente revisar el archivo general de K-17 durante el vuelo, porque algo no cuadraba demasiado. La estación llevaba operando más de 11 años sin incidentes mayores, y estaba ocupada permanentemente por 4 investigadores que normalmente rotaban cada 6 meses. Ninguno había reportado problemas psicológicos, conflictos internos o emergencias médicas recientes. Simplemente dejaron de responder. Llegamos poco antes del anochecer usando un helicóptero pequeño porque durante invierno la mayoría de rutas terrestres en esa zona se volvían prácticamente inutilizables. K-17 estaba ubicada en una elevación bastante aislada, rodeada casi completamente por bosque denso, y recuerdo que incluso desde el aire, algo se veía extraño inmediatamente, porque toda la instalación estaba a oscuras. Eso no debía pasar jamás. Incluso durante cortes eléctricos existían sistemas secundarios alimentando luces exteriores mínimas y balizas de emergencia, pero aquella noche absolutamente nada estaba funcionando. Cuando aterrizamos me sorprendió otro detalle bastante simple que todavía recuerdo claramente. No había nieve alterada alrededor del edificio principal. Ninguna huella reciente. Ningún signo visible de actividad humana.
Parecía un lugar abandonado desde hacía semanas, no una estación ocupada por 4 personas hasta apenas unos días atrás. Entramos usando acceso manual porque la puerta principal seguía cerrada electrónicamente, y lo primero que sentimos fue calor. Demasiado calor. El sistema de calefacción auxiliar seguía funcionando de alguna manera, aunque gran parte de los paneles principales eléctricos parecían completamente muertos. Recuerdo quitarme inmediatamente parte del equipo térmico porque la diferencia con el exterior era absurda. Lo siguiente que notamos fue el olor. No era exactamente olor a descomposición como uno esperaría encontrar después de un accidente fatal. Era algo distinto. Un olor metálico mezclado con comida cocinada durante demasiado tiempo, como grasa vieja quemándose lentamente sobre una superficie caliente. Mi compañero Harris fue el primero en revisar dormitorios mientras yo intentaba entender por qué parte del sistema seguía recibiendo energía, pese a que la estación completa aparentaba estar fuera de línea. Durante varios minutos todo pareció relativamente normal, excepto por el hecho de que no encontrábamos absolutamente a nadie. Fue en la cocina donde encontramos el primer detalle realmente preocupante. Sobre una de las estufas todavía había una olla metálica grande parcialmente llena con algo oscuro adherido al fondo, después de haberse secado completamente por calor constante. Inicialmente pensé que quizá alguno había dejado comida olvidada antes de evacuar por alguna emergencia, pero inmediatamente noté que varios gabinetes estaban completamente vacíos. No parcialmente vacíos, no con señales normales de uso reciente, completamente limpios. Habían consumido literalmente todas las provisiones almacenadas dentro de la estación. Eso no tenía sentido porque según registros internos, la última reposición se había realizado menos de 2 semanas antes, y normalmente llevaban reservas suficientes para casi 2 meses completos. Mientras intentaba entender aquello, escuché a Harris llamarnos desde el corredor de dormitorios, y su tono de voz me hizo abandonar inmediatamente todo lo que estaba haciendo. Uno de los dormitorios interiores estaba cubierto de notas adhesivas pegadas sobre casi cada superficie visible. Había docenas de ellas distribuidas por paredes, escritorio, ventanas, cabecera de cama e incluso techo. Todas contenían variaciones de la misma idea escritas con letra cada vez más inestable. Algunas decían frases simples como no dormir demasiado tiempo o no escuchar cuando golpea abajo. Otras eran más difíciles de entender porque parecían haber sido escritas rápidamente durante algún tipo de crisis emocional, pero varias repetían algo extremadamente específico que recuerdo palabra por palabra, porque durante años intenté racionalizar qué significaba realmente. Decían, no dejar que empiece otra vez el hambre. No una vez. No 2 veces. La misma frase aparecía repetida decenas de veces por toda la habitación. Mi otro compañero intentó bromear diciendo que probablemente alguno había sufrido algún episodio psicótico, producto del aislamiento extremo, pero honestamente ninguno estaba realmente relajado después de ver aquello. Seguimos revisando la instalación y encontramos algo todavía peor dentro del cuarto de monitoreo principal. Uno de los investigadores seguía sentado frente a una consola apagada. Durante un segundo pensé que simplemente estaba inconsciente hasta que nos acercamos lo suficiente para notar que llevaba muerto bastante tiempo. No había signos visibles de violencia. Ninguna herida evidente. Ninguna señal de lucha. Estaba simplemente sentado mirando una pantalla completamente negra con expresión rígida y mandíbula parcialmente desencajada como si hubiese muerto en medio de un esfuerzo físico extremo. Lo extraño no era el cadáver en sí. Lo extraño era su peso. Harris intentó mover el cuerpo pensando que quizá podríamos revisar signos vitales residuales, y casi inmediatamente retrocedió confundido porque dijo algo que ninguno entendió al principio. Juraba que el hombre se sentía demasiado ligero. Posteriormente, un forense confirmó que el cuerpo presentaba un nivel extremo de pérdida de masa corporal, incompatible con el corto periodo de tiempo transcurrido desde la última comunicación oficial.
Era como si hubiese pasado semanas sin consumir alimento, aunque toda la cronología demostraba lo contrario. En ese momento decidimos solicitar evacuación inmediata usando nuestro sistema portátil, pero descubrimos que tampoco podíamos establecer contacto exterior. Inicialmente asumimos interferencia atmosférica porque la región sufría bastantes tormentas magnéticas durante invierno, así que nos resignamos a pasar algunas horas dentro de la estación esperando mejores condiciones. Fue probablemente cerca de medianoche cuando comenzó lo único que jamás he logrado explicar racionalmente. Estábamos reunidos cerca del área central, revisando documentación recuperada cuando escuchamos golpes secos, viniendo desde uno de los niveles inferiores de mantenimiento. No eran sonidos ambiguos o estructurales. Era algo moviéndose deliberadamente abajo. Lo primero que pensé fue que quizá alguno de los investigadores seguía vivo en estado de shock o herido. Así que inmediatamente tomé una linterna y bajé acompañado por Harris, mientras el tercer miembro del equipo permanecía arriba intentando reparar comunicaciones. El sótano era básicamente un espacio técnico pequeño usado para almacenamiento, generadores secundarios y sistemas hidráulicos, así que encontrar a alguien ahí no habría sido imposible. Sin embargo, apenas comenzamos a descender noté algo bastante extraño. El olor metálico que habíamos detectado antes se volvió muchísimo más intenso hasta hacerse casi insoportable. Al llegar abajo descubrimos inmediatamente por qué. Varias estanterías metálicas habían sido arrancadas parcialmente de la pared y en una esquina encontramos lo que inicialmente pensé que eran restos de algún animal transportado para estudios biológicos. Me tomó varios segundos entender que no era eso. Eran huesos humanos. Demasiados. No dispersos aleatoriamente como después de un accidente. Habían sido acumulados deliberadamente formando una especie de pila irregular cerca del generador principal. Lo que recuerdo con absoluta claridad fue dar un paso atrás exactamente en el momento en que Harris levantó su linterna hacia una tubería superior y se quedó completamente inmóvil. Yo seguí automáticamente la dirección de su mirada esperando encontrar alguna fuga o daño estructural. Lo que vi todavía me produce una sensación física horrible incluso después de todos estos años. Sobre una de las tuberías, pegado casi directamente al techo a una altura imposible para cualquier postura humana normal, había alguien observándonos. No puedo describir demasiado porque apenas duró 1 o 2 segundos antes de desplazarse violentamente hacia la oscuridad del otro extremo del sótano. Pero sí recuerdo 3 cosas con absoluta certeza. La piel parecía demasiado tirante sobre el rostro. Las extremidades eran anormalmente delgadas. Y la boca permanecía abierta de una forma completamente antinatural, incluso mientras se movía. No esperamos absolutamente nada después de eso. Regresamos arriba, activamos manualmente una baliza de emergencia exterior y permanecimos prácticamente inmóviles hasta el amanecer, sin atrevernos a bajar otra vez. Durante varias horas seguimos escuchando movimiento debajo del suelo metálico. Nunca volvió a intentar subir. Nunca escuchamos vocalizaciones ni golpes contra puertas. Simplemente pasos lentos desplazándose constantemente bajo nuestros pies hasta que finalmente llegó el helicóptero de extracción. 2 semanas después fuimos citados individualmente para firmar documentos adicionales relacionados con confidencialidad operacional. Oficialmente el incidente quedó clasificado como falla crítica en aislamiento prolongado, derivando en psicosis grupal severa entre miembros de la estación. Nunca publicaron autopsias completas. Nunca supimos qué ocurrió con los otros 3 investigadores desaparecidos. Nunca nos devolvieron ninguno de los registros internos que recuperamos aquella noche. Lo último que recuerdo sobre todo este asunto ocurrió varios meses después cuando recibí accidentalmente una copia parcial de uno de los reportes médicos preliminares relacionados con el cadáver encontrado en la sala principal. No sé cómo llegó a mis manos, y honestamente jamás intenté averiguarlo demasiado. Había una línea escrita al final del documento. Decía simplemente que durante la autopsia no se encontró absolutamente ningún tejido blando dentro de la cavidad abdominal. Todos los órganos internos habían desaparecido. Pero no existía ninguna incisión externa que explicara cómo.